My name is Rosita Valentina, and my yayo, who is a teacher, is going to teach me algebra. Estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Sin más preámbulos, empezamos con el video de hoy. Bien, estimados amigos, gracias por conectarse a mi canal. Vamos a trabajar con lo que se conoce como matriz aritmética, ¿ok? O sea, anteriormente habíamos trabajado con representaciones gráficas, eliminación y resta, ¿verdad? Para resolver sistemas de 2 o 3 ecuaciones lineales, aunque se pueden usar los mismos procedimientos para resolver sistemas de 4 o más ecuaciones. Sin embargo, hay un método muy eficiente para resolver sistemas de cualquier tamaño, ¿ok? Y es usar las matrices, ¿ok? Las matrices suelen identificarse, se tienen que identificar con letras mayúsculas, ¿ok? Por ejemplo, si nosotros tenemos una matriz A, ¿ok? Que tiene un tamaño 2 por 3, ¿ok? Significa que tiene 2 filas y 3 columnas. 2 filas. Pues vamos a hacer la primera fila. Negativo 1. Dejamos un espacio considerable entre cada número, ¿verdad? Y tenemos ya la primera fila. La segunda fila sería 3, 8 y 2. Esto es la primera fila y la segunda fila, identificado con este número. Por 3, porque tiene 3 columnas. Estos son filas. Vamos a poner la F, ok, fila, y estos son columnas, ok, columnas. Entonces, una matriz se compone de filas que son horizontales y columnas que son verticales, ok. Por ejemplo, esta que tenemos aquí. Hay algo que tienes que saber, ¿verdad? Que es importante leer. O sea, para poder tener conocimiento hay que leer de la gente que sabe, ¿ok? Y es muy importante que te mencione esto, ¿verdad? Algunos estudiantes quieren saber sin leer, y no, hay que leer, ¿ok? Aparte de escuchar y de ver videos educativos, es importante leer. Por ejemplo, si en la mayoría de los libros te van a identificar, ¿verdad?, que esta matriz, ¿ok?, que tiene 2 filas por 3 columnas, ¿ok? Y el elemento B1 es este que está aquí, que significa que está en la primera fila y es el primer elemento, ¿ok? El B12 es el elemento que está en la primera fila y posición número 2, y B13 se refiere a que está en la primera fila y en la posición 3, ¿ok? Asimismo, B21 está en la segunda fila, posición número 1. B22 también se puede leer B22, pero la mayoría de algunos maestros mencionamos B22, ¿ok? En este caso sabemos que está en la fila número 2, ¿ok? Y columna número 2. Y B23 está en la fila número 2 y columna 3, ¿ok? Así es que reconocemos dónde está
cada uno de los elementos de una matriz. ¿Ok? O sea que, también quiero decirte que una matriz es un vector. O sea, se conoce a las matrices como vectores. ¿Ok? Bien, por ejemplo, una matriz que tiene, por ejemplo, A, que tiene A, 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 tiene una fila, se conoce como matriz fila o vector fila. También está, por ejemplo, el vector B. Por ejemplo, pude haber puesto A también, pero tenemos déjame corregir. Tenemos B, 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 ok. Tenemos U, que dice ahora, discúlpenme, tenemos el vector columna o matriz columna. ¿Ok? Tienes que saber que cuando una matriz tiene el mismo número de filas que de columnas, se conoce como una matriz cuadrada. ¿Ok? Si por ejemplo tenemos la matriz C, ¿ok? Y este es el paréntesis, tenemos A, y A, por ejemplo, pues los demás elementos que tienen 4 aquí y 4 acá, ¿ok? Se conoce como matriz vamos a terminar, ¿ok? Como matriz cuadrada. Tiene el mismo número de elementos, fila y columnas, ¿ok? En este caso tiene 4 filas. Esto significa que esta es una 4 por 4, ¿ok? Y 4 columnas. Bien, o sea que de esta manera podemos concluir, ¿verdad?, que una matriz, esta es como definición, es una disposición rectangular de elementos, en este caso letras, podrían ser números, ¿ok? Que están dentro de unos corchetes o de unos paréntesis, ¿ok? Puede extenderse o limitarse a cualquier número de filas y de columnas, o sea, no solamente estos ejemplos que yo te di, ¿ok? Es bien importante. Con excepción a los vectores fila y columna, ¿ok? Los elementos de una matriz se pueden agrupar, ¿ok? Ya sabemos que los elementos es todo lo que está dentro de estos dos corchetes, ¿ok? Y como podemos observar, en este caso es una 4x4, 4x4, o sea, es una matriz que tiene 4 filas y 4 columnas, ¿ok? Y podemos usar la matriz, o podemos decir que cada matriz, en este caso 4x4 o de cualquier tamaño, excepto los vectores fila y columna, tiene diagonales. Esta diagonal que está aquí, que comienza con el elemento de arriba de la izquierda, termina en el elemento que se encuentra ubicado en la esquina inferior de la derecha, ¿ok? Si nosotros abrimos una diagonal, sabemos que esta es la diagonal y se conoce como la diagonal principal, ¿ok?
principal. Ok. Y pues esto es otra diagonal. Aquí tenemos otra, ¿verdad? De cada elemento. Ok. Podríamos decir que tiene varias diagonales. Ok. O sea que la matriz cuadrada va a tener esta diagonal mayor, en este caso que es 4 por 4, que va desde el elemento superior izquierdo de la primera fila y de la primera columna, y va a terminar en la última fila y la última columna, ¿okay? Con el elemento que se encuentra a la derecha. ¿Okay? Es bien importante que identifiquemos cada elemento de forma apropiada. ¿Okay? Por ejemplo, vamos a identificar, ¿okay? De tres matrices que te voy a poner aquí, quiero que identifiques, ¿okay? De dónde está ubicado cada elemento que te voy a pedir. ¿Okay? Si tengo una matriz A, ¿okay? Vamos a poner 3, 1 y negativo 2, 7. En la B, bueno, ya están las tres matrices con las tres preguntas. Elemento A, 2, 1. De la matriz A, el elemento 2, 1 es negativo 2. De la matriz B, la fila 2, elemento 4, estamos hablando de 0. Y de la matriz C nos preguntan el elemento 3, 2, estamos hablando de 3 es la tercera fila y 2 que sería 4. Bien amigos, si el video te ha gustado, por favor dame un like, suscríbete, comparte, marca la campana. Gracias, bye bye.